en todos los debates, reuniones que yo siempre está. Y ella entra en la primaria porque siente que va a ayudar, que va a contribuir con una idea positiva de la cosa. En el transcurso se da cuenta de unas relaciones en la política, la relación Barbosa-Casal, que es determinante, y va viendo, al organismo no le consultan nada, sino todo se mueve en esa relación. Y va viendo también que hay unas mentiras, que no hay recursos, que hay una intencionalidad de hacer la primaria sin ir evaluando los procesos. Y apenas pone la renuncia, que por cierto la fue meditando, se la fue preguntando a la gente hasta que lo decidió, a mí no me preguntó. Pero en todo caso, ella está haciendo en su conciencia un acto en el que cree. Y arrancan los radicales y sus redes a decirle traidora, vendida, que era un espía. Caballo de Troya. Un caballo de Troya, a insultarla. Y ese mismo sector es el que pretende gobernar a Venezuela, ser los dueños de la hegemonía, de la dirección opositora, cuando lo que hacen es relacionarse con quienes tienen diferencia con ellos a punta de insultos. Esa gente es agresiva, cargada de odio, nunca evalúa la política. Todo es una respuesta perversa. Por eso que yo vengo diciendo que no hay nada más desleal en el mundo que un radical, porque el día que tú dejas, el que te pones a pensar, te insultan. Ahora, el caso de María Corina, María Carolina, ya anunciaron que esta semana van a aparecer con el cronograma de todo lo que ella planteó como problema, lo van a resolver. El tema de las votaciones en Chile, Argentina, Colombia, que es un problema grave. El tema de la plata. Bueno, todo eso está resuelto, pero no estuvo cuando ella estuvo ahí. ¿Qué podemos decir de eso, señor Freddy? Fíjate, un poco para antes de llegar allí, el tema de la polarización, porque al final el tema de los extremismos tiene ejemplos vivos de que al final fracasan, terminan fracasando. En el caso del 98 había un rechazo profundo hacia los partidos políticos, previo, y había un discurso de confrontación y de extremismo. Entonces cuando tú dices, Chávez toma el 4 de febrero del 92, previo a todo aquello, y dice, bueno, vamos al golpe de Estado, viene el por ahora fue el por ahora, pero el por ahora venía revestido al final de fuerza militar, de un golpe que fracasó y tuvo que dirimir al final todas las diferencias, y el por ahora se convirtió en elecciones en el 98. Ahora, ¿qué diferencia hay del por ahora hasta el final? ¿Hasta el final de qué? ¿Con qué fuerza? Es decir, al final nosotros olvidamos que tuvimos un 2014 que tuvo un costo para el país, un 2017, una abstención en el 2005 que al final terminó desarmando todo el tema institucional del país. Entonces, los extremismos tienen un costo que a veces parecen tener a veces una memoria selectiva. Ese extremismo que en aquel momento, que ahora te dice hasta el final, luego de un por ahora, bueno, ¿hasta el final de dónde? Porque al final yo puedo decir, viéndolo de manera pragmática, que al final lo puso el gobierno y dijo, estás inhabilitada, aquí llegó el final. Entonces al final vamos a decir nuevamente recorrer la vía de la abstención y erosionar el voto. No, yo creo que es un error, porque cuando tú tienes un país que dice que 80% rechaza al gobierno, pero también rechaza parte importante de la oposición, la única manera de que ese gobierno que hoy cuenta con un bajo apoyo popular gane es con abstención. No hay otra posibilidad. La abstención termina siendo el mayor aliado hoy en día del gobierno. Entonces esos factores que hoy plantean la lucha de exterminar al otro, que son incapaces de reconocer a los actores de la misma oposición. ¿Cómo puede ser un presidente del país y reconocer al que piensa distinto, a un chavismo disidente, al madurismo que sale? Si tú eres incapaz de unir a la oposición, ¿cómo vas a unir un país? Esa es la gran reflexión que hay que hacer al final, porque tú terminas con un discurso sumamente estridente, sumamente popular, donde tú agarras y sencillamente estigmatizas a quien quieras en las redes sociales, pues tienes un aparato de comunicación, pero no eres capaz de brindar unos argumentos válidos que al final terminen desarmando todo lo que en su carta racional y con argumentos sólidos planteó María Carolina Uzcategui. Planteó unas dudas que tienen las personas que estaban transitando el camino de las primarias que responder y analizarla, porque de los millones que planteaban que iban a votar en el exterior terminó reducido a una cantidad mínima, de una consulta que debía ser amplia y debía decir, como al final decía Rosales, bueno, como esto que nos vamos a contar debajo de un árbol, y ella está planteando una cantidad de dudas que no solo las planteó María Carolina Uzcategui, las plantea también el profesor Arraiz Lucas. ¿Entiendes? Termina costando la renuncia de Benjamín Rauseo o la salida de un nuevo tiempo de Manuel Rosales, porque es que al final esa discusión que se dio, pocas personas tuvieron el valor de plasmarla y darla de manera frontal. Entonces yo creo que ante esos argumentos lo que no puede haber es la estigmatización y el sencillamente señalar de manera facha, porque al final es facha, fotos y historias, sino decir, bueno, da los argumentos. Que al final yo creo que la comisión de primaria corriendo hacia adelante dice, bueno, todo esto lo podemos solventar, bueno, está bien. ¿Darán los tiempos? No los darán, el tiempo lo dirá. Yo creo que los argumentos que dio María Carolina Uzcategui son mínimos para que la gente piense y razone sobre el tema de las primarias. María Carolina estaba ahorita en el MAS.
Cuéntame qué opinión te merece ese caso. No, bueno, es una visita privada. Nosotros estuvimos con María Carolina el mismo día que dio la renuncia, estuvimos intercambiando con ella y nos planteó parte de sus dudas y además que iba a renunciar. Le dijimos que no, que bueno, que se esperara, pues que no hiciera la renuncia. Yo creo que independientemente, María Carolina, por supuesto, toda la solidaridad hacia ella, el de los vil ataques de los que fue víctima, donde la convirtieron en tendencia, pero en tendencia era para el descrédito, además para la descalificación y para la injuria, porque terminan hablando de cosas que ni siquiera pueden probar, lo que estábamos conversando en el negro anterior. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros decimos, porque al día siguiente tuvimos una reunión con la Comisión de Primaria, que las observaciones que estaba haciendo María Carolina, pues deberían aclarársele al país. Y que no solamente el voluntarismo y las buenas intenciones van a llevar a buen pie las primarias, que ahí sí tenemos hablando hasta el final, porque las primarias tienen que ser hasta el acto electoral y tienen que generarse confianza tanto en los que participan en los que participan como candidatos, como quienes van a participar en dicho proceso. Entonces, bueno, todo eso, el presidente de la comisión de primarias nos dijo que sí, que todo está blindado, que corren, o sea, que la fecha, el cronograma está corriendo, que los laxos están al día. Y, por cierto, creo que el día de hoy van a dar una rueda de prensa especificando cosas del cronograma electoral. Entonces, repito, independientemente de las primarias, son un mecanismo que están ahí, independientemente de que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con las primarias. Lo que es condenable es precisamente que el hecho de, y ahí caemos en el radicalismo, que alguien que piense diferente, que además que puso su nombre sin ninguna necesidad, porque es una persona, una empresaria, una persona de trayectoria, que puso su nombre para ayudar al país, bueno, haya sido y haya caído en la jauría de lobos hambrientos, como se comportaron tanto dirigentes políticos como analistas políticos también.